Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, con el que recuperamos la normalidad de la semana después de la fiesta de la Hispanidad de ayer, en la que no tuvimos programa. Bueno, pues celebramos hoy un cumpleaños. Hay noticias de perfil alto y noticias de perfil bajo. Noticia de perfil alto es, por ejemplo, que el deán de la Catedral de Toledo, bueno, pues dé permiso para que allí una pareja de intérpretes pues grabe un videoclip. Dicen algunos que lo han visto, yo no lo he visto, un tanto subido de tono. Perfil bajo es que la Catedral de Oviedo, en este caso, que es símbolo de la capital asturiana, epicentro del Camino de Santiago, que tanto se potencia últimamente, el camino primitivo, el tan traído y llevado camino primitivo, cumple hoy 1200 años, ahí tienen imágenes de la Catedral de Oviedo, y prácticamente, bueno, pues ha sido una celebración en la que se ha pasado de puntillas, en la cual, bueno, pues el deán con buen criterio ha realizado una misa por el rito mozárabe, que es el que se venía empleando en esta catedral en la antigüedad, y ahí acabaron los fastos y celebraciones. En este caso, bueno, pues se ha mirado para otro lado y el templo, que es santo y seña, no solo de Oviedo, sino de toda Asturias, pues ha visto cómo los 1200 años los ha cumplido igual que los 1199 y a buen seguro cumplirá los 1201. Se celebran unas cositas sí, otras cositas no. Mañana creo que estará con nosotros el deán de la catedral. Con él podemos hablar no en torno a esto, sino en torno de la catedral, de lo que es el templo ovetense por excelencia. Ahora cabecera y comenzamos. Comenzamos y lo hacemos con un tema que en muchas ocasiones hemos visto en los telediarios a nivel internacional y también, bueno, pues en esas secciones de los medios escritos. Érase una vez un país que, aunque en Europa estaba separado del continente por un canal, el Canal de la Mancha, que en tantas y tantas ocasiones les salvó su existencia a lo largo de los tiempos. Bueno, pues un país, Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido, en este caso Inglaterra, bueno, pues que consideró que estaba por encima del bien y el mal, que eran más que el resto de los europeos, y que un día dijeron, bueno, vamos a hacer un referéndum para ver si nos vamos de aquí, de esto, de la Unión Europea, el conocido como Brexit. Ganó el que sí, que se iban. Se fueron muy felices, manifestaciones, agite de banderas por la calle, y bueno, ahí estábamos, ahí se fueron. Y ahora de repente, bueno, pues parece que pintan bastos en algunos casos, no solo para ellos, sino también para miles de europeos que allí vivían y que allí trabajaban. Vamos a hablar de este tema y vamos a hacerlo con un joven español que lleva años viviendo y trabajando en Inglaterra. ¿Cómo es la visión del Brexit y cómo ha cambiado, bueno, pues la situación de las personas que estudian o trabajan en Inglaterra y que en España y que en Asturias son muchas? Carlos Baragaño, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, los ingleses un buen día decidieron, nos vamos, se fueron, votaron, salió que sí, Brexit para adelante, se fueron. Sí. Tú que vives allí desde ya hace bastantes años, ¿eran conscientes de lo que hacían? Te puedo decir que, bueno, en primer lugar, después de la introducción que acabas de hacer, podría yo tener problemas al volver allí. Lo único que, como no hablan demasiado español tampoco, vale, no nada, se molesta, entonces, no podemos. No, y allí se sintoniza nada más que los martes. Hoy es miércoles, con perfecto, lo cual, perfecto. Entonces genial, me voy tranquilo, ¿vale? Porque algún día tendré que volver. Esto. Pues te digo, mira, yo me mudé allí justamente 2 días después de que saliera el resultado de la votación, el resultado del referéndum. Cierto es, yo vivo en Londres. Sí. Londres es una ciudad que no es quizá demasiado representativa de la postura pro-Brexit. Es una ciudad muy cosmopolita, muy internacional. Es un aeropuerto, todos somos de sitios diferentes. Pero cada vez que he podido hablar del tema pues, con personas británicas de nacimiento o incluso en ciudades fuera de Londres, la postura del Brexit fue un poquito el miedo a la inmigración. La tasa de desempleo no era demasiado alta, pero en cualquier caso se culpaba de ella a la creciente inmigración por parte de países, especialmente pues, del sur de Europa, como podemos ser nosotros. Entonces, pues bueno, fue una especie de recuperemos Inglaterra para los ingleses o Gran Bretaña para los británicos, y de allí surgió este movimiento nacionalista quizás tan extremo.
más en el exterior de las grandes ciudades, más, digamos, en la Inglaterra rural que en la de las ciudades, como puede ser Londres. Sí, desde luego. También son las zonas más afectadas por el desempleo. Ajá. Ahí ya nos tendríamos que remontar a bueno, pues la desindustrialización, irnos atrás a Margaret Thatcher y empezar ahí con todo el cierre de... Sí. Pero bueno, el caso es que ha habido un cierto sector de la población que básicamente eso antes se dedicaba pues, a trabajar en fábricas, en las que lleva históricamente desempleado unos 20, 30 años. Todas esas industrias que desaparecieron de allí. Entonces se empezó a poner un poco el foco en la emigración como causa de ese altísimo desempleo. Por eso estas zonas rurales, estas zonas un poco desahuciadas quizás, son las que después han apoyado el Brexit de una forma más contundente. Más contundente. Pero estas consecuencias que se ven ahora, por ejemplo, los desabastecimientos, veíamos, bueno, con estupor, no tienen para echar gasolina, por ejemplo. ¿Esto ellos eran conscientes de que podía pasar? Esto ha sido una combinación de muchos factores y en el centro está la crisis del COVID, la pandemia. Sí. Básicamente, cuando las medidas del Brexit entran en vigor, sobre todo en lo referente a visados y a admisión de nuevos emigrantes, asistimos también a un retorno de muchas personas a sus países de origen debido a la pandemia. Sí. Hostelería cierra, hotelería cierra, etcétera, etcétera. Entonces, muchas personas, pues eso, europeos, vamos a resumir, vuelven a sus países de origen y después ya no pueden regresar de nuevo a Reino Unido. No tienen alguno de los diferentes tipos de estatus con los que se te admitiría de vuelta, entonces quedan unos huecos enormes en el empleo de ahí. ¿Eso qué provoca? Que los salarios tengan que subir. Claro. Empieza a faltar mano de obra. Por otra parte, las materias primas, como nos está pasando aquí en España también, pues se encarecen mucho debido a que hay una gran demanda al reabrir la actividad y no hay oferta. Entonces, suben las materias primas, suben los salarios y entonces empieza una inflación que acaba afectando a todo. De allí el precio del petróleo sube, el gas natural sube, todo sube, la gente empieza a comprar bidones de petróleo como locos pensando que va a haber carestía, lo mismo pasa con otros productos y entonces se nos junta que no tenemos por una parte transportistas que nos lleven las materias primas, por otra parte que la gente está comprando en masa para evitar desabastecimiento y así quedan las estanterías vacías, las gasolineras vacías. Claro, pero esa panacea que ellos decían, los favorables al Brexit, de en cuanto que toda esta gente de fuera no pueda trabajar aquí, el empleo será para nosotros, pero ahora no lo cubren. No, desde luego. Eso es quizás tiene que ver algo más con un aspecto cultural, con la mentalidad de ellos. Hay ciertos puestos de trabajo que ellos no quieren. Que ellos no quieren, exacto. Aquí en España también podríamos tener nuestros equivalentes. Allí, por ejemplo, pues eso, todo lo que sea hostelería, todo lo que sea... Bueno, hay determinados sectores que tradicionalmente han sido ocupados por emigrantes. Entonces, claro, no se contaba con ese éxodo masivo de migrantes y si lo unimos a esa reticencia natural británica a ocupar determinados puestos de trabajo, pues estamos allí, básicamente no hay gente para cubrir determinados sectores. ¿Y ven solución a corto, medio, largo plazo o...? Había un meme circulando por las redes en el cual Boris Johnson llamaba a la reina y le decía: oiga, majestad, ¿usted no condujo camiones durante la guerra? Mundial, ¿no? Sí, pues... Conducía ambulancia, sí, es cierto. Esto viene a decir, Boris Johnson está empezando a replantearse, por ejemplo, los visados para conductores, porque es que, claro, conseguir un visado ahora para trabajar en Reino Unido es de la marinera. Hay que cumplir una serie de requisitos que solamente profesionales muy cualificados, que ya vengan precontratados, porque es necesario un contrato fijo, que cobren una cantidad que al cambio vendría a ser superior a los 26.000 euros anuales, menos de eso no se te concede la visa, que prepaguen toda la seguridad social del tiempo que planean quedarse. Si yo me mudo planeando quedarme 3 años, tengo que prepagar esa seguridad social, tener el contrato, tener un examen de inglés, un nivel de proficiency. Vamos, que lo de ir allí a aprender inglés se acabó. Entonces, claro, conseguir ahora mismo un visado para entrar en Reino Unido está en manos de unos pocos, vamos a decir, solamente eso, de profesionales altamente cualificados que ya hayan contratado con una empresa de allí. Entonces, ¿quiénes pueden ir y venir, digamos, libremente? ¿Los que ya tenían contrato antes del referéndum? No tiene tanto que ver con el contrato, sino con los años que se lleve viviendo allí. En función de eso, los primeros 5 años, si una persona había vivido hasta 5 años antes de la fecha, digamos, de inicio de aplicación del Brexit, se le daba lo que se llama el pre-settled status, que es un estado temporal.
Con eso se te permite residir en el Reino Unido durante otros 5 años más, Sí. pero no de forma permanente. No puedes hacer cosas, que esto también ha sido muy significativo con la pandemia, como estar más de 6 meses fuera del Reino Unido. ¿Qué ha pasado? Pandemia, me quedo sin trabajo, me vuelvo a casa 6 meses, pierdo mi estatus, ya no puedo volver. Ya no puedo volver. Conozco bastantes personas en esa situación. Claro. Entonces, personas que podían llevar 4 años tranquilamente viviendo en Reino Unido o pasaron la pandemia, la mayor parte de la pandemia, aquí en sus países de Sí, sí. origen, y no han podido regresar, ya no tienen ningún tipo de derecho de vivienda o laboral en Reino Unido. Qué bueno. Bueno, fortísimo. No obstante, por ejemplo, Inglaterra siempre fue, bueno, pues un destino laboral preferente para jóvenes españoles, desde hostelería y hotelería pasando por enfermería. Me acuerdo Sí. cuando prácticamente se exportaban enfermeras y enfermeros hacia la sanidad británica. ¿Eso se ha acabado? De momento sí. Con el actual sistema, ahora mismo eso, cualquier persona que quiera migrar hacia allí tiene que cumplir estos requisitos que mencionábamos antes, y eso no está en manos de empleos. Bueno, enfermería está bastante bien pagada, pero desde luego no creo. Puede que según la banda, porque allí va por bandas, los empleos de sanidad, puede que algunos sí que pasaran el corte, pero aún así tendrían eso que venir ya precontratados y tal. Claro. Entonces, pues eso, yo creo que ahora mismo lo que se está empezando a plantear, como ha pasado con los camioneros, es flexibilizar un poco esos requisitos tan estrictos. ¿Todos los que enviaban a los chiquillos a estudiar inglés o a estudiar, distintos cursos a Inglaterra, también se ha acabado? Los estudios no. Los estudios todavía se pueden mantener, hay una visa específica para estudiantes, pero bueno, si el estudiante después decidiera quedarse allí, eso ya tampoco podría ser. O sea, puedes ir, estudiar y volver, hacerte tu intercambio, lo que fuere, pero ya pasar a ser la chica au pair que se queda, tampoco. En el caso de, por ejemplo, una persona que estudie o trabaje en Inglaterra, si ahora mismo está allí, ¿vale? Y viene a España, cuando vuelve, ¿qué requisitos tiene que cumplir? Ahora mismo, considerando que esa persona tuviera todo arreglado en tema de estatus, nos ceñiríamos únicamente a requisitos sanitarios. Sanitarios, hasta ahora, hasta justamente la semana pasada, España estaba en lo que se llamaba la lista ámbar. Había un sistema de semáforo y España estaba en un riesgo medio, que era la lista ámbar. Ahora esa lista ámbar ha desaparecido y la situación varía dependiendo de si se está vacunado o no. Para vacunas solamente se admite la pauta completa de 2 vacunas. Sí. No, la recuperación, por ejemplo, no cuenta. No. No es como aquí, que quizás se ayuda más. Entonces se necesitan las 2 vacunas. Una persona, por ejemplo, que pasara la COVID y tuviera una sola dosis, Sí. como se ha hecho aquí en España, no podría acogerse a la exención. Entonces, si se tienen las 2 vacunas, lo único que es necesario para volver es, en primer lugar, presentar un test de antígenos o PCR antes de Sí. coger el vuelo, y al llegar ahí reservar un test para el segundo día, Ajá. sin cuarentena. Sin 40. Si no se tiene la vacuna completa, o no se tiene la vacuna en absoluto, se tiene que guardar cuarentena de 10 días, reservar una PCR para el día 2 y una PCR para el día 8. Las PCR son muy caras, también te lo digo. Y si esa persona, que aquí ya entramos en la mercantilización de todo esto, si esa persona desea no hacer esos 10 días de cuarentena porque no se lo pueda permitir, podría pagar una PCR el día 5. Sí. A partir del día 5 de recibir el resultado de esa PCR, empezar a moverse libremente. Aún así tendría que hacer la PCR del día 8, pero con esa PCR, que es, por cierto, el doble de cara de las otras 2, podría romper la cuarentena a partir del día 5. Y ya, si quieres escuchar el dato más curioso de todos, si te quedas en Reino Unido por, vamos a decir, 24 horas, y te hablo de experiencia mía reciente, tienes todavía, para poder entrar en el país, que reservar tu PCR de día 2 y de día 8, aunque ellos sepan que no vas a estar ni el día 2 ni el día 8. O sea, tus antígenos para entrar y después pagar esas 2 PCRs, aunque ellos mismos sepan que no vas a estar en el país para recibirlas. Qué bueno. Así que sí. Esto hablamos de Inglaterra. Inglaterra. Claro, pudiera ser que Escocia, Gales o Irlanda del Norte fuera distinto. Sí, las reglas suelen ser parecidas, pero bueno, puede haber pequeños matices. Bueno, el COVID, vamos a ver. Cuando toda esta pesadilla arrancó, Boris Johnson fue completamente escéptico a este tema, el tema del COVID. Bueno, pues prácticamente dijo, hasta que él mismo estuvo más allá que acá. Osciló entre completamente libre a fuertes restricciones, pero ahora creo que ya no hay ni mascarilla ni nada de esto por la calle, ¿no? No lo sé.
La mascarilla nunca se llevó en la calle. Ni en lo más duro de la pandemia la mascarilla se llevó en la calle. El confinamiento británico fue mucho menos duro que el español. Siempre se permitió, teóricamente era salir una hora a pasear o a hacer ejercicio, entonces nunca nadie tuvo que estar un día entero encerrado en casa. Pero en la práctica, pues la gente mientras se mantuviera en su zona, en su área, al menos hablo de Londres, el confinamiento no se vivió de una forma quizás tan drástica como se pudo vivir aquí. Cierto es que ahora se han levantado absolutamente todas las restricciones, algunas a nivel local permanecen, como la mascarilla en el metro, por ejemplo, pero también, digamos, a nivel un poco de pie de calle, el inglés o el británico siempre ha sido un poco escéptico con el tema de la mascarilla. No se llevaban, no es como aquí que ves que la gente se la pone, que cumple la distancia. Allí había pues bastante negacionismo, lo cual después choca con el hecho de que la vacunación es impecable, el proceso de vacunación. Ya se están empezando a administrar las terceras dosis allí. Ahora mismo no hay restricción ninguna. El ocio está abierto, es decir, ahora mismo si quieres pegarte 8 horas una noche en una discoteca rodeado de cuerpos muy cerca de ti, lo puedes hacer tranquilamente. Los aforos ya no están limitados, entonces cada negocio discrecionalmente puede elegir si quiere que sus empleados lleven mascarilla o no, pero eso ya es cuestión privada de cada negocio, no hay restricciones gubernamentales. ¿Golpeó mucho una ciudad como Londres, tan cosmopolita, tan turística, por otra parte, el tema COVID? Muchísimo. Es decir, negocios cerrados, bueno, las calles desiertas, estas imágenes casi apocalípticas del centro de Londres sin una sola persona. Hubo sectores que se vieron afectados muy fuertemente, por ejemplo, hotelería. Otros quizá no tanto, porque se implementó el trabajo desde casa muy pronto. Entonces, bueno, ahora todavía se está intentando de restaurar ese equilibrio entre los negocios que dependían, por ejemplo, la City, todo lo que era los bancos, pues todo aquello, pues la gente descubrió Zoom y ya quizá no se hizo tan necesario el retorno a la oficina. Eso compromete también otra serie de negocios, digamos, complementarios que bueno. Pero de alguna manera Londres está reaccionando bien, la gente se ha volcado un poco en volver a consumir, en volver a la calle, entonces eso, tenemos el problema de que ahora lo que falta son trabajadores. Claro. ¿Se revertirá la situación? ¿Quién sabe? Quizás algún día alguien descubra o alguien haga un poco de examen de conciencia sobre aquel Brexit tan maravilloso que tantos empleos iba a dar a los británicos y se dé cuenta de que no es solamente tener el empleo, tenerla vacante, sino querer cogerla. Y por otra parte entender que los niveles de demanda de empleo de una ciudad como Londres son demasiado altos para poder hipotecarse a un sentimiento nacionalista de los pueblos del norte. Bueno, los ingleses para esto de recular nunca fueron muy de ellos, ¿eh? O sea, son más de mantenerla que no de enmendarla, ¿eh? Sí, sí, estaba pensando un poco en, pues eso, desde el tema del euro, la integración en la Unión Europea, pero sí, es un poco ese sentimiento, digamos, un poquito imperialista todavía, ¿no? De decir aquí nosotros y nuestra Commonwealth y bueno. Y ahí estamos. Sí, quizás si hicieran un poco de examen de conciencia y dijeran, pues bueno, quizás no estaba tan mal la situación, sobre todo porque es que realmente en Inglaterra no había desempleo. La tasa de desempleo era bajísima, es decir, se absorbía muy bien todo ese contingente. Había mucha rotación, la rotación era salvaje, entraba muchísima gente todos los días y se iba mucha gente todos los días. Porque pues, las grandes ciudades, Londres, Manchester, Liverpool, nunca han sido sitios donde el emigrante decidiera quedarse para siempre, sino que eran lugares más de paso. La gente cuando empezaba a formar familias o lo que fuere, se volvía a sus lugares de origen, porque Londres tampoco es una ciudad que propicie eso. Es una ciudad pues, para trabajar, para vivir, pero quizás en el momento de asentarse es mejor buscar un sitio que te dé más facilidades y que no sea tan... Que no vaya tan rápido. Bueno, pues vamos a ver en qué se resuelve, a ver si dan marcha atrás y reconocen, aunque sea parcialmente, su error. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Y tranquilo, ellos solamente lo sintonizan los martes, los miércoles no... Sin subtítulos, ni nada parecido. Nada, no. Vale, nada, no hay problema con eso. Perfecto, gracias. Buenas, nos vamos rápidamente a publicidad. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Bueno, pues vamos a hablar... Dejamos el exterior para hablar del interior. Vamos a hablar de prerrománico con una persona que sabe mucho acerca de este arte que únicamente se puede ver
Bueno, pues en España, más concretamente en Asturias y una parte pequeñita de León. Vamos a hablar con Lorenzo Arias Páramo, profesor titular de la Universidad de Oviedo, que ya nos espera. Hasta ahora. Ahora volvemos. Vamos a continuar el espacio de esta noche. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar de cultura, en este caso en el Principado de Asturias. Como saben ustedes y todos aquellos que nos visitan, sin duda una de las joyas máximas es la arquitectura prerrománica. Bueno, hay más prerrománico, más allá de San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. Si nos centramos en un concejo cercano a Oviedo, tirando para la parte del occidente, hablamos del concejo de Salas, nos encontramos con el prerrománico de San Martín de Salas, bueno, que se está dotando de museo, está dotado de museo. Quien sabe y mucho del prerrománico en general y también, bueno, pues en particular de este prerrománico de Salas es nuestro siguiente invitado. Se trata de Lorenzo Arias Páramo. Él es profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches. Todo bien, me imagino. Pues sí, dentro de todo este contexto Claro. de salud en general, pues y la pandémica. Pues, Claro. Pues bien. Vamos en ello, vamos peleando ahí. Bueno, Lorenzo, decía yo, para el común de los mortales, asturianos y no asturianos, cuando hablamos de prerrománico, pues siempre se nos vienen a la cabeza dos imágenes muy icónicas, que son Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Pero hay más, y por ejemplo, en el concejo de Salas hay una parte tremendamente importante, ¿no? Sí, claro. Bueno, son las arquitecturas de Santa María de Naranco y San Miguel de Lillo, que son ya unos iconos, ¿no? Pero claro, el prerrománico asturiano es muchísimo más extenso, ¿no? No solamente en calidad, sino también en cantidad. Tenemos, hay como una docena de iglesias y edificios en pie que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero después hay, a nivel arqueológico, pues hay otros edificios, bastantes además, que están pues bajo las iglesias que han sido construidas con posterioridad. Y el caso que nos ocupa ahora, que es precisamente una de las joyas quizás más desconocidas, es el de la iglesia de San Martín de Salas, ¿no? Sí. Que es una iglesia que se encuentra lógicamente en Salas, en la capital, y que en la actualidad precisamente se conserva nada más que los cimientos, y ha sido construida en el siglo XV, una reconstrucción que la ha desfigurado totalmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese año, cuando la reconstruyen, en el siglo XV, pues las piedras, vamos a llamarlas así, bueno, las lápidas epigráficas, decorativas, pues en número aproximadamente de 21, 22 piezas, pues las han incrustado en las paredes, porque tenían mucha calidad, y efectivamente son un conjunto de 4 lápidas epigráficas, es decir, y además de un escritorio muy bueno, áulico, palatino, en el cual tenemos pues la lápida de consagración, la lápida de quién la hizo, un tal Adefonsus Confessus. Tenemos también otra lápida de cuando muere Adefonsus Confessus en el 969, y tenemos una lápida con la cruz de la Victoria. Estamos hablando de tallas de piedra, ¿no? De enorme calidad. De enorme calidad. Todo ese conjunto ha sido salvado ya desde tiempo inmemorial. Es decir, esas lápidas que estaban incrustadas ya las estudió Jovellanos en el siglo XVIII. Después vino todo un conjunto de investigadores, Ciriaco Miguel Vigil, Manuel Gómez Moreno, es decir, lo más granado de la investigación en España, Helmut Slung. ¿Y qué ocurre? Que desde los años 80 esas piezas
Ahora, por un problema que hubo en los años 80 de restauración, pero que al final las arrancaron de allí, bueno, unas circunstancias para olvidar más bien, pues ahora se encuentran, la Fundación Valdesalas ya hace 2 años ha propiciado, ha promovido un museo, y ese museo, que antes estaba en la torre de Salas, de los Valdesalas, pues ahora se encuentran en una capilla, la capilla que había de Valdesalas, bastante grande, y entonces se ha hecho una instalación maravillosa, y ahí las tenemos depositadas, las originales. Se hicieron unas copias, y esas copias están en el lugar que ocupaban las originales. De tal forma que en la actualidad podemos contemplar una maravilla absolutamente de lo mejor que podemos ver de decoración escultórica en el arte alto medieval en Asturias. De hecho, es la iglesia, así como yo siempre pongo un ejemplo de una edificación, por ejemplo, Santullano, Valdedios, ¿no? Pero que tenemos el edificio, tenemos la arquitectura, pero en cambio, esta iglesia, que no lo había comentado, pero bueno, es del 951, es decir, después de que la corte haya pasado a León, ¿no? Pero esta iglesia no conserva, sí, hay restos que permiten configurar perfectamente la estructura, pero en vez no conserva la arquitectura en general, pero en cambio conserva uno de los mejores conjuntos epigráficos que podamos tener en la Alta Edad Media. Es impresionante, porque conservamos lo que decía, la lápida de consagración con todas las reliquias, la fecha, en la cual, el 12 de octubre del 951, la iglesia es reconstruida sobre otra anterior, también alto medieval. ¿El 12 de octubre? El 12 de octubre. O sea, estamos a muy escasas fechas. Muy escasas fechas de ser una efemérides. Una efemérides en este caso. Bueno, habría que contar los años, muchos, evidentemente. Muchos, sin duda. Muchos. Sin duda. Y después conservamos 2 cruces, 2 lápidas con una cruz, que una se llama la Cruz de Saras porque es una cruz impresionante. Bueno, ha escrito usted una guía, un libro, una guía, El Prerrománico de San Martín de Salas, guía del Museo Prerrománico de San Martín de Salas. El autor es usted, Lorenzo Arias Páramo, una guía completísima. Bueno, pues con el catálogo, con todas las fotos, con todo lo que se conserva, con cómo era, con cómo, vamos, ha echado el resto en lo que es esta guía. El museo, ¿cuándo se puede visitar? ¿Cómo pueden hacer aquellas personas que quieran, bueno, pues, conocer más? Bueno, pues el museo, hay un número de teléfono en el que ahora mismo de memoria no me acuerdo, y hay un número de teléfono que está en el tríptico, ¿verdad? En el tríptico, sí. En la oficina de turismo, 985-830-988. Voy a repetir para mis compañeras, para ver si lo pueden poner ahí sobreimpresionado. 985-830-988. Bueno, pues entiendo que llamando a ese número pueden darle información. Llamando a ese número hay otro móvil, pero bueno, le pueden ahí coger cita. Claro. La visita está una guía, es decir, es una visita guiada. El espacio es corto, pero la calidad es muy... merece la pena, ¿no? Es muy este importante. Caso. Entonces tenemos, además, el museo está, que en las imágenes pues lo podemos ver, tiene todo un recurso de explicación. Es decir, que tenemos un vídeo para proyectar, cada pieza, delante de cada pieza hay una tablet digital, que uno puede entrar en ella, a pesar de que hay una guía que te lo explica todo perfectamente, pues tú puedes coger y entrar en ella y ver tanto la traducción de la lápida epigráfica, que hay en la lápida, de la epigrafía que hay en las piezas,
su historia, cuál es su función original. Después hay una maqueta también, es decir, está y con recursos tecnológicos al servicio del visitante, ¿no? visitante. Del visitante. Lo cual pues es una visita muy satisfactoria, porque es una iglesia además que es del 951, es decir, casi medio siglo después de que la corte haya pasado a León, en el 910, ¿no? Claro. Con lo cual vemos cómo realmente las influencias que veíamos en Valdidios, que sería bueno, y Priesca, pero que son las últimas iglesias de la monarquía, pues todavía continúa aquí un taller con influencias del mundo andalusí, ¿no? Que vienen que están trabajando al servicio del rey o de un gobernador, ¿no? Entonces sí que vamos, es interesante ver esa iglesia, porque nos cierra, digamos así, si Santianes de Pravia nos abre la puerta al prerrománico asturiano, porque ya es del 786, pues esta nos la cierra. Cierra el círculo, ¿no? Es un cierre de oro. Del prerrománico asturiano, sin duda. Es un cierre de oro, evidentemente, ¿no? Porque además hay dibujos, hay maquetas, repito, es decir, que uno sale de allí con una imagen mucho más redonda, ¿no? Mucho más global, y sobre todo, como es decoración escultórica, es un regalo para la vista, ¿no? No, sin duda. En ese sentido. Lorenzo, quiero preguntarle por un tema del cual se está hablando mucho últimamente, sobre la fundación de Oviedo, sobre bueno, pues cuando Oviedo se convierte en capital de Asturias. Bueno, parece que durante años hubo ahí como una nebulosa en los tiempos, ¿no? De cuándo, por qué, cómo. Bueno, hay mucha gente que se pregunta, dice, bueno, vamos a ver, Oviedo, la datación de cuándo pasa a ser, bueno, pues esa población medieval. Por aquel entonces las ciudades medievales se asentaban cerca de los ríos. Es el caso de Burgos, es el caso, por ejemplo, de Toledo, es el caso de muchísimas poblaciones, ¿no? Porque los habitantes buscaban el agua como un recurso, bueno, no solo para subsistencia, sino para la economía, para todo. Y dices, en Oviedo no hay río. ¿Por qué eligieron Oviedo como capital, como ciudad más importante de Asturias, si no había río? Bueno, Oviedo o Betao tiene un asentamiento antes de que Alfonso II escoja la ciudad, no, porque no se puede hablar de ciudad. El emplazamiento, ¿no? El emplazamiento en la colina que se llama de Obetao, ya teníamos, y hay restos, tanto en la propia colina como en el entorno, de una cultura castreña, ¿no? Y un asentamiento después de una población romanizada, ¿no? Después, además, era un núcleo, tanto en el Oviedo de los siglos 7, 8 y anteriores, había un núcleo de población arraigada en esa zona, porque estaba en un cruce de caminos, también un viario muy importante, que era las dos vías de acceso a esta Asturias hermética que tenemos, que la cordillera se ha encargado de protegernos, tanto para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, tanto del clima como de las invasiones, como de la creatividad, vamos a decir así, a todos los niveles, tanto de arte como de cultura en general, pues entraba por la vía de la Carissa. Una de los accesos ya anterior a Roma, en cierta medida, ya se entraba por ahí, por la Carissa, es decir, por el puerto al lado del puerto de Pajares, y después ibas muy bien sostenida
la ciudad, la villa, y llegaba hasta, pasando por encima de Elena. Hay una parte del viario que da acceso, que se puede ver todavía, para ir a Santa Cristina de Elena, Sí. baja, y ahí se puede ver una parte como 300 metros que uno recorre para ir a Santa Cristina de Elena. Y también de ahí se bajaba a los valles, se diversificaba. Y una parte llegaba a Oviedo. También está la vía de la Mesa, Claro, que sí, esa iba sí. por Somiedo, llegaba hasta Grao, y es muy importante porque esa vía llega hasta Pravia, Sí. la antigua Flavinavia, donde Sí. estará el rey Silo, y desde ahí hay una bifurcación que llega precisamente hasta Salas, Hasta Salas, hasta correcto. a San Martín. Hasta Es San decir, Martín, Salas. bien, esas dos son las dos vías claves y fundamentales de comunicación con la meseta. Pero una vez que llega a Oviedo se diversifica, va hasta Gijón, va Sí, hasta Lucus sí, Asturum, sí. después entra en la parte para ir a Paredes, donde está ahora donde está, y hay un puente, el de Coyotoc, vía Siero. Claro. Por lo tanto, volviendo a nuestra colina, en ella el asentamiento está basado fundamentalmente en ese término obetao, Sí. que hace referencia a que tiene esa colina mucho caudal hídrico, es decir, Ajá. que hay muchos manantiales, que es una colina muy fértil, Que dotarían de agua, que surtirían de agua. dotarían de agua Claro. perfectamente, tanto para la agricultura, para la ganadería, Claro, claro. para las labores Y harían del las campo. veces del río, que puede Y pasar en otras. supliría, evidentemente, ahí si no, bueno, castros, y Sí, los tenemos sí. diseminados por toda Asturias, y algunos pues están próximos al mar. Sí. De hecho, hay una tipología castreña Sí, sí. del litoral, y hay una tipología después castreña del interior. De ¿no? interior. Lorenzo, quiero preguntarle también una cosa para finalizar. Una curiosidad. Vamos a ver, le veíamos el otro día en el programa de esta casa, Oviedo Informa, hablando de la muralla que tenemos aquí al lado, que están ahora en trabajos de restauración. Vamos a ver, si nos fuéramos muy para atrás en el tiempo, cuando la muralla cerraba ese perímetro del conocido como Oviedo circular, situémonos cuando la muralla Sí. estaba en uso, digámoslo así, en la Edad Media. Sí. Aquí que estamos a, ¿qué pueden ser? Nada, 7 metros de la muralla. 7 metros de la muralla detrás de 7, 8 metros de la muralla. nosotros. ¿Qué podría haber aquí? ¿Nada o era típico que hubiera algo en este lugar en el que nos encontramos ahora? Bueno, Extramuros. Sí, en el siglo, cuando Fruela, el padre de Alfonso II, llega aquí, que estamos hablando el Alfonso II llega en el 791, ¿no? Es cuando, y ya su padre ya había estado aquí antes, en el 711. Entonces, realmente aquí no habría nada en concreto. Correcto. Estaría una zona agraria, en parte boscosa, Sí. había mucho bosque también, pero el núcleo original de ese Oviedo alto medieval estaría prácticamente en lo que es la catedral, y los edificios que progresivamente, bueno, la catedral no, lógicamente, No la actual, que tenemos no ahora. la actual, no la catedral sería lo que llama la Santa Ovetensis, sería la iglesia del Salvador, que construiría el padre de Alfonso II, Fruela, porque él tenía aquí sus posesiones, su poder, y de hecho aquí, en Oviedo, pero en ese núcleo, nacería Alfonso II. Entonces, o se bautizaría ahí. De hecho, las crónicas nos hablan muy bien en ese tramo histórico. En consecuencia, tendríamos esa iglesia, tendríamos otra iglesia que construye Alfonso II, que sería la iglesia Panteón, la iglesia de Santa María, al lado. Más al sur de esa iglesia del Salvador, pero pegada, estaría el conjunto palatino de Alfonso II. Estarían restos también de ese primer núcleo monástico,
que ahora lo tenemos desaparecido, y que estaría en torno a donde está ahora el Museo Arqueológico, las claro, Pelayas, claro. esa parte del núcleo, la iglesia de San Tirso, y habría una muralla, como vemos, muy pequeñina, Sí, porque evidentemente sí, sí. es un núcleo Muy cerrado, muy cerrado. muy escaso. Sí. Y que no sabemos tampoco esa muralla qué perímetro tenía, es un Claro. poco indefinido, ¿no? Claro. Y por lo tanto tenemos ahí, pues, entre los expertos se está dilucidando por crónicas y, claro, la arqueología no da mucho porque hay mucha construcción urbanística, ¿no? Y por lo tanto, pero estaría un núcleo que sería, por ejemplo, pues probablemente una empalizada, tipo Claro, de madera. claro. Después no, con años después, con Alfonso III, la cambia, hay una evolución. Entonces ahí ya se habla de muralla, porque construye la fortaleza, donde está ahora el Teatro Filarmónica enfrente, Sí. y esa muralla ya se expande un poco más, ¿no? Hay que tener en cuenta que fuera de la muralla estaría una población, la población de los que configurarían pues los campesinos, los con cabañas y chozas. Sí, con su modo de vida. Evidentemente no estaríamos hablando ya de unas construcciones en piedra tallada y con esta maravilla que podemos ver en el Palacio de Santa María de Naranco o Santullano, ¿no? Pues, pero ahí sí que estaría la población y conservamos muchos restos, por ejemplo, en la fuente de la Rúa, que se encontró hace unos años, y la fuente de la Foncalada, que se puede visitar perfectamente. Se puede visitar perfectamente y que no sería una fuente propiamente, sería un culto a las aguas, que ese es un tema muy interesante, ¿no? Hablaremos, Lorenzo, si le parece, otro día de lo que es esa fuente de Foncalada con ese culto a las aguas. Quedamos emplazados para hablar de ello. Sí, porque además se ha descubierto ahora por un autor muy interesante que se ha conseguido descubrir el texto que tiene inscrito, ¿no? Labrado, tallado a piedra en el exterior. O sea, pues me parece un tema tremendamente interesante. Quedamos para hablar de ello. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti. Gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad. Vamos a cambiar de tema. Volvemos, en un momentín. Estamos de vuelta y seguimos el programa esta noche. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el espacio esta noche, vamos a ir ya afrontando la recta final del mismo y en este espacio final les vamos a hablar de cine, que es un tema que nos gusta y mucho con esas películas del cine de antes que les ofrecemos y que son muy, pero que muy buenas. Vamos con dos recomendaciones, vamos a comenzar por la primera, va a ser una película que les vamos a ofrecer el próximo domingo a partir de las 7:30 de la tarde y que lleva por título La Heredera. Bueno, pues en esta película La Heredera se nos va a narrar una historia tan tremendamente clásica desde que el mundo es mundo, que nos va a decir pues nuestra especialista en cine, la persona que más sabe de cine en esta casa y seguro que en la de ustedes también, que es Carmen Baragaño. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, ilústranos. Domingo a las 7:30 de la tarde, película La Heredera. ¿Qué película es esta? Bueno, La Heredera es un drama clásico, es una historia que cuenta, como su propio nombre indica, la historia de una chica que va a heredar una cantidad bastante interesante de dinero. Mucho dinero. Bastante, sí. Bastante porque la madre había muerto, entonces ya tenía una cantidad, digamos, fija, pero claro, su padre iba a triplicar esa suma, entonces cuando ven que su padre ya empieza un poco a flaquear, se acercan ahí todos los buitres. Claro. Entonces, bueno, aparece un chico que es interpretado por Montgomery Clift, que, bueno, le dice que la quiere mucho y que es la mujer de su vida, y claro, ella al principio de la película es lo más inocente, lo más crédulo, entonces ella se enamora perdidamente de este chico, pero bueno, su padre
ve que lo que busca realmente es el dinero y que su hija no tiene ningún tipo de virtud y que es imposible que alguien se enamore de ella. Sí, es duro, pero es así. Paisano también era un amigo, ¿eh? Sí. Y eso, que era, vamos, casi impensable que alguien fuese pretendiendo a su hija sin tener una doble intención. Exactamente. ¿No? Claro. Bueno, vamos a ver, la chica en cuestión, en este caso, es Olivia de Havilland, de la cual tuvimos ciclo aquí en esta tele, que explota, yo creo, tú me dirás si me equivoco, su lado más, al principio, su lado más Melania Hamilton, la Melania de Lo que el viento se llevó, ¿no? Pues como súper inocente, súper buena, tan feína la pobre, tan apocada y tal, hasta luego cambiar completamente, ¿no? Sí, la verdad es que hay un arco del personaje, lo que se llama cuando la evolución del personaje a lo largo de la narración, y la verdad es que es asombroso. Como ves al principio de la película, una chica tan dependiente de su padre, sobre todo, tan inocente, que se asustaba por nada, y al final bueno, al final no lo voy a contar, No, porque mejor no lo cuentes, sería bueno. Para eso pueden ver la película el domingo, pero vamos, el cambio que sufre este personaje a lo largo de la historia, a medida que van pasando acontecimientos y a medida que se da cuenta de lo que está sucediendo realmente, es maravilloso. Claro. Montgomery Clift es el protagonista masculino, en este caso. Bueno, pues un actor con una cara de sufrimiento, con una cara de buena persona, con una cara también de inocente, de no romper un plato, y que aquí hace de malo. Curioso. Hace de interesado, sí. Sí. Sí, bueno, es bastante poco común ver a Montgomery Clift haciendo de, digamos, el villano de la película, eso es verdad. Pero bueno, es un actor bastante versátil en ese aspecto. Me parece que fue una elección bastante acertada. Y de hecho, durante el rodaje de la película, las estrellas, digamos, eran los dos actores masculinos, tanto Montgomery Clift como Ralph Richardson, que es el que interpreta al padre de la protagonista, y digamos que Olivia de Havilland había quedado ahí un poco relegada a segundo plano, a pesar de que finalmente fue ella la que consiguió el Oscar a Mejor Actriz. Eso te iba a preguntar, premios de esta película, ¿Oscar para Olivia de Havilland? Oscar a Mejor Vestuario, como no, lo hizo Edith Head, que es una mujer excepcional. Hizo el vestuario de Lo que el viento se llevó, del golpe, bueno, tiene, me parece que son 11 Oscars a Mejor Vestuario. Y bueno, La Heredera también tiene Oscar a Mejor Banda Sonora. Y luego varias nominaciones más, entre ellas actor secundario Ralph Richardson, pero bueno, no lo consiguió. Claro, es decir, 3 Oscars esta película. 4 Oscars sí. esta película. Sí, bueno, casi también nada. tiene dirección artística, pero... Pues sin duda, no hay excusa para no ver esta película el domingo a partir de las 7:30 de la tarde. ¿Alguna curiosidad más, algo que haya que citar de esta película o pasamos a la siguiente? Bueno... Curiosidades hay... Curiosidades hay miles, curiosidades hay miles, pero sobre todo, y esto ya lo añado yo de mi propia cosecha, no perderse el final. De ninguna película hay que perderse el final, lógicamente, pero sobre todo no perderse el final de esta, porque es un final de esos que si fuera un estadio de fútbol o de baloncesto, son de los que levantan al público de la butaca, en este caso, ¿no? O del asiento. Bueno, vamos a hablar de la siguiente película que les vamos a recomendar, que va a ser el viernes a partir de las 10 de la noche. Se trata de un clásico, en este caso, con temática del oeste y que lleva por título Murieron con las botas puestas. Yo creo que no hay nadie de la edad mía hacia arriba que no haya visto u oído hablar de esta película. Como la gente más joven, en este caso, pues no anda muy apercibida de lo que es Murieron con las botas puestas, así que tienen una buena ocasión para acercarse a ella. Vamos a ver un cambio de rol en este programa. Todo está permitido, con lo cual vamos a intercambiar las posiciones. Venga, mira, adelante. Mira qué bien. Tuyo es el poder y la gloria. Cojo la silla. Esto es, yo voy por aquí, tú vas por allí. Esto es. Ay, mira. ¡Ay! Qué bien me siento. Encuentra uno aquí. Voy a coger el sitio.
Estoy bárbaro aquí. Sí. Bueno, pues nada, tú lo has dicho, es Esto. uno de los clásicos del western, de cine bélico, de cine Sí. casi biográfico, podríamos decir. La película Murieron con las botas puestas es la historia de una gran mentira. Vamos a ver. Es la historia de una gran mentira en el personaje y es también la historia de una gran mentira en lo que es el hecho histórico. Vamos a ver. Como en todos los países o potencia colonial, en su caso, Estados Unidos también se llevó su revolcón. Es decir, los ingleses se lo llevaron en Insalguana, los españoles se lo llevaron en Anual, y los norteamericanos se lo llevaron en Little Big Horn, ¿vale? Quiero decir, una de sus unidades de la caballería que hemos visto durante tantas y tantas películas, el 7º de caballería, en este caso de Michigan, creo recordar, bueno, pues se lleva un revolcón de muy padre, señor mío, contra los indios Sioux, contra una confederación de indios Sioux, en que en número se calcula que 5.000 o 6.000 aniquilan a 600 hombres de la caballería, de tal manera que quedan tan pocos que cuenta la historia, no sé si sea la historia, si la leyenda, que solamente sobrevivió o libró un caballo que luego desfilaba en los desfiles representando a esta unidad aniquilada. ¿Y por qué esta unidad fue aniquilada? Pues fue aniquilada en gran parte, en buena medida, por la poca pericia del hombre que la mandaba, que fue el teniente coronel George Armstrong Custer, que es el protagonista de esta película, interpretado por Errol Flynn. Bien, George Armstrong Custer había sido oficial en la Academia de West Point y había quedado el último de su promoción. Es decir, era un absoluto desastre en cuanto a lo que se definiría como un táctico militar. Había quedado el último de su promoción. Es de estos que tiene la suerte, entre comillas, de que comienza la Guerra Civil Americana y él se alinea en el bando del norte, en el bando estatal. ¿Qué ocurre? Que el hombre, ante la falta de oficiales que tenía el norte, pues ve cómo lo van ascendiendo, incluso hasta por error le ascienden. Y él no tenía, le pasaba un poco como al mariscal francés Murat, él no tenía otra táctica más que ordenar una carga y otra carga y otra carga y otra carga, ¿vale? Entonces, acaba la guerra con cierta aureola de héroe, el tipo, para encima, sabía manejar por aquel entonces a los medios de comunicación, era un guaperas, se casa con una chica que en este caso interpreta Olivia de Havilland, también, de nuevo, que vuelve a hacer otra vez omnipresente siempre en las películas de esta casa, que vuelve a hacer otra vez el papel de esposa sufrida, bueno, es la señorita Bacon, bueno. Y la película, por una parte, idealiza al general o al teniente coronel Custer, que fue un desastre, e idealiza una batalla tan desastrosa para los Estados Unidos como fue la de Little Big Horn, donde, repito, 5.000, 6.000 indios Sioux al mando de toro sentado y caballo loco, dos señores míticos, bueno, pues aniquilan a esta unidad, ¿no? ¿Qué más quieres saber? Bueno, yo creo que vaya monólogo. Bueno, me hablabas de los indios. Hay Sí. Muchos actores que al inicio de sus carreras se hicieron de indios, véase Salmineo, Rock Hudson. En este caso tenemos de indio a Anthony Quinn. Tenemos de indio Anthony Quinn, sí. No sé si hace toro sentado o de caballo loco, de uno de los dos, pero hace de indio. Está muy joven y quizás a lo mejor hasta cueste reconocerlo. Pero mira, sobre todo quiero enseñarte, quiero enseñar un toque de música que se va a oír en esta película. Lo pongo desde el móvil, así sí. YouTube tendrá que... que yo creo que todos los que tienen la edad mía y un poco para arriba, alguna vez jugando indios y vaqueros, algo a lo que ya no se juega en la calle, pues interpretaron a su manera, que es este. Vamos a ver si suena. Bueno, yo creo que no hay niño que no haya jugado a indios y vaqueros con este toque de corneta, que es el toque de carga de la caballería norteamericana, que sale también en esta película, como no. Y además tiene otra música muy a tener en cuenta, que se ha convertido, creo que es un clásico, pero se ha convertido, es un clásico de la cultura popular, no sé si es irlandesa, creo que puede ser irlandesa, pero se ha convertido en un clásico del 7º de caballería, que es la siguiente, vamos a ver.
Vamos a escuchar. Bueno, vamos a dejarla de fondo, ¿vale? Es Gary Owen, es el himno del séptimo de caballería. Viene a ser, al cambio, viene a ser como la canción del legionario en la Legión Española, ¿vale? Es el himno oficioso de la caballería norteamericana. Sale también en esta película, que como digo, es una idealización del personaje, el general Custer, y del hecho de armas de la batalla de Little Bighorn. Bueno, más completo imposible, pero sí que quiero... Me hiciste un comentario antes cuando nos estaban poniendo los micrófonos sobre Errol Flynn. Errol Flynn, un actor que fue la pareja principal de Olivia de Havilland, sobre todo al inicio de su carrera, y que también comparte reparto en esta película. Por lo que veo, no es un actor que te convenza No, a mí me demasiado. convence muchísimo. Creo que yo pasé una infancia viendo películas de Errol Flynn los sábados a las 4 de la tarde. Por aquel entonces el telediario los sábados, de aquella solo había un canal, era la 1. Sí. El telediario los sábados era de 3 a 3 y media. De 3 y media a 4 había dibujos animados, unos dibujos buenísimos, nada que ver con la basura que ofrecen ahora a los niños. ¿Vale? David el Gnomo, Sherlock Holmes, La Vuelta al Mundo en 80 días, vale, perfecto. Y a las 4 comenzaba una película. Podía ser invariablemente de vaqueros o de romanos, y también de guerra. Bueno, pues con Errol Flynn vimos películas de piratas, vimos Robin Hood, vimos esta del general Custer, vimos muchísimas películas buenísimas, películas que de aquella te entretenían y que hacían que cuando acababa la película, en torno de las 6 de la tarde, a lo que te dedicabas era a jugar a lo que habías visto en la película, ya fuera con tus amigos o con los Playmóviles, que de aquella, por eso Playmobil ahora se hunde, porque los críos ya no juegan a lo que han visto en la película, ¿vale? Bien. Lo que pasa que sí es cierto que he leído que Errol Flynn había llevado una vida disoluta completamente. Le daba la carne, le daba el pescado, le daba todo lo que se moviera, consumía todo lo que tenía a mano. Sería al cambio, ¿ves Mickey Rourke, el de 9 semanas y media? Bueno, pues imagínate Mickey Rourke redivivo en el Hollywood clásico, sería Errol Flynn. Bueno, pues nada, como me dices tú siempre, ahora te doy paso para que invites a los espectadores a ver la película de La Heredera el domingo a las 7 y media y Murieron con las botas puestas los viernes, este viernes a las 10 de la noche. Bueno, La Heredera, ya Carmen les habló profusamente de ella, una película muy buena para ver y disfrutar, y también el viernes a partir de las 10 de la noche Murieron con las botas puestas. Bueno, pues una película de esas de no perderse, pero tener en cuenta que se trata de una película en la que se idealiza completamente a un desastre de hombre en un desastre de momento. Les dejamos con ese toque de carga. ¿Cómo mola, eh? ¿Cómo mola? Hay gente que la tiene en el móvil para despertar. Creo que también se puede intentar. Nada más, llegamos así al final. Carmen, muchas gracias por estar ahí haciendo en este caso las preguntas y las respuestas. Siempre que quieras. Hicimos un self-service. Bueno, llegamos así al final. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, aquí en el YED, de Asturias Televisión, en Telecable. Hasta entonces. Ánimo. Y adelante. Gracias.